Buenos días. A continuación vamos a hablar sobre el instructivo de plan de egreso del paciente con motivo al cierre de varios planes de mejora. Se les agradece que al final del video por favor respondan el post-test que se les envió, que es de carácter obligatorio. El objetivo general del instructivo es estandarizar las acciones al egreso del paciente desde los diferentes servicios de la subred, que le facilite al paciente y a la familia una atención continua e integrada que le permita el seguimiento posterior y evitar reingresos por el deterioro de la condición clínica mediante la articulación entre los procesos institucionales e incorporación de una de las rutas integrales de salud de acuerdo al tipo de enfermedad que el paciente tenga. Los objetivos específicos es enseñar al paciente y a la familia los conocimientos y habilidades necesarias para continuar los cuidados en el hogar, garantizar una comunicación e interrelación con las RIAs y entregar la documentación clínica, legal y pertinente al momento del egreso al paciente y a la familia. Para empezar, empezamos definiendo los términos como egreso hospitalario, que es el procedimiento en el cual se prepara y ayuda al paciente y a la familia en todos los aspectos concernientes a la remisión, ya sea a otra entidad, egreso para el domicilio o egreso en caso de deceso del paciente. Y aquí tenemos los diferentes tipos de egreso. Egreso por alta médica, una vez que el paciente ha culminado su tratamiento, su manejo médico, la idea es que el paciente egrese al domicilio, a una unidad de cuidado crónico o a un lugar de paso según sea el caso. Puede haber un egreso por referencia en el que el paciente se va remitido hacia otra institución, egreso por defunción en caso de fallecimiento del paciente, egreso por salida voluntaria manifiesta, en la que el paciente egresa en contra del concepto del médico tratante, o egresos por fuga o no manifiesto. En este caso, el médico responsable de la atención no ha otorgado el alta por mejoría y el paciente egresa sin notificación previa del personal asistencial, sin prescripción médica, sin haber culminado el tratamiento, y su evento constituye un riesgo para el paciente y para la institución. Entonces, ¿qué actividades debemos realizar o que se deben realizar, mejor dicho, por tipo de egreso? Bueno, cuando es por alta médica, primero se identifican las necesidades de cuidados al usuario. En este caso es el médico tratante el responsable, en el cual debe realizar una serie de actividades que son efectuar el manejo farmacológico, es decir, debe darle la orden médica para el reclamo de medicamentos ambulatorios al paciente, también entregar las indicaciones de manejo no farmacológico como la dieta, el tipo de actividad física, las restricciones, los cuidados de heridas si el paciente llega a tener, los signos y síntomas de alarma en el caso tal de que deba reingresar el paciente, y le explica los efectos de los medicamentos. Y esas órdenes van a ser más específicas en las casillas de plan de manejo externo. Para el caso especial del paciente con requerimiento de oxígeno, se recuerda que el médico debe generar la fórmula médica, la remisión con una antelación de mínimo 3 días para hacer los trámites pertinentes a través de trabajo social y autorizaciones, de manera que al paciente le llegue el oxígeno a su domicilio, garantizárselo para que el paciente pueda egresar en el caso de que requiera el oxígeno. Otra de las actividades que hay que realizar, pues el médico debe generar las órdenes para los paraclínicos o imágenes diagnósticas, y por ejemplo para el caso específico de control de un paciente recién nacido sano, controles de puerperio, los pacientes egresan ya con cita médica asignada por el médico. En el caso de restos de las citas y de controles por consulta externa, en el caso de los pacientes cuyo aseguramiento lo permite y tengan algunas de las siguientes patologías, se debe asegurar la asignación de la cita, control antes de la salida de la institución con atención al usuario. Por ejemplo, pacientes con hipertensión arterial, diabetes mellitus, EPOC y asma, enfermedades transmisibles como VIH, hepatitis, tuberculosis, enfermedad mental y consumo de spa, gestantes y puérperas, menores de 5 años con desnutrición aguda o crónica o enfermedades respiratorias agudas, control postoperatorio y pacientes víctimas de violencia sexual. El médico que da el egreso debe definir y registrar la especialidad y el tiempo en el que deberá ser valorado nuevamente, además de canalizar al paciente por el sistema de información en una
o varias de las 8 RIAs priorizadas que están funcionando actualmente. Estas especialidades pues las define el médico. Por ejemplo, en el caso de un egreso de cirugía, el médico indicará en qué momento el paciente debe regresar por consultas externas para sus controles, o si él considera necesario que de forma ambulatoria otra especialidad médica deba tratar al paciente. Otra de las acciones responsables del médico tratante es que el médico debe explicarle en forma clara y sencilla, en forma privada, al paciente sobre el manejo ambulatorio. Además, siempre se debe verificar que las personas comprendieron la información que el médico les ha indicado, así como posteriormente deberá generar la elaboración de los registros legales correspondientes, como la epicrisis, la historia clínica, la descripción, las evoluciones y todas las órdenes con las que el paciente va a egresar. Una vez que imprima los documentos, el médico tratante informará a la enfermera profesional del servicio acerca de la salida del paciente y le entregará todos los documentos pertinentes al paciente o al acompañante, incluyendo las indicaciones de salida y la epicrisis. La enfermera posteriormente, cuando ya recibamos la confirmación del egreso del paciente, se foliará la historia clínica y se enviarán los soportes al área de facturación, en el cual el auxiliar registra en el libro la cantidad de folios de la historia clínica del paciente para iniciar el proceso administrativo de salida. Para un paciente quirúrgico se hará egreso con indicaciones médicas, epicrisis, formulación de medicamentos, orden para cita de control postoperatorio en donde se especifique la especialidad y el tiempo en el que deberá ser valorado. Cuando tenemos otro caso, que es el caso de que tenemos un paciente que tiene egreso por referencia a otra institución, pues en este caso lo primero que tenemos que hacer es el proceso de remisión como tal, que es en la que el médico elabora el formato de referencia, nosotros lo radicamos en radio, el número de radicado lo debemos registrar en la historia clínica, y una vez que el paciente ha sido aceptado en otra entidad, debemos notificarle al médico, debemos notificarle al familiar para que el familiar se haga presente y solicitar la ambulancia del traslado lo antes posible, no sin antes notificar a facturación sobre el probable egreso del paciente por remisión para que ellos hagan los trámites respectivos con respecto a la facturación y nos informen si el paciente tiene algún copago o no. Entonces, en esos casos, pues una vez que vuelvo y retomo, una vez que hayamos radicado, vamos a recibir el llamado de referencia indicando hacia qué institución egresa el paciente, y en el momento que llegue la ambulancia, recordar que siempre debemos registrar en la historia clínica la empresa que está de transporte que está transportando al paciente, que lo está trasladando, así como el nombre del médico y el número de la móvil. Y cerrar la historia clínica para generar epicrisis antes de que la ambulancia se vaya. Cuando hay algún egreso por fallecimiento, en este caso pues es por la muerte del paciente, se debe registrar la nota del fallecimiento, el médico debe especificar fecha, hora, qué maniobras se realizaron, elaborar el certificado de función en físico y en el sistema RUAF, si es necesario solicitar la necropsia médica o legal, pues en ese caso se realizará el trámite de dicha necropsia, brindar apoyo emocional y psicológico a la familia en el proceso del duelo, dejando registro del abordaje del duelo en la historia clínica, enviar el cadáver a la sala de paz una vez se hayan generado el acta de defunción, así como la epicrisis correspondientes, y este tipo de egreso conecta con los documentos que aparecen ahí a continuación, el instructivo de apoyo emocional y el instructivo para el manejo digno del fallecimiento. Otro tipo de egreso puede ser por salida voluntaria. En este egreso no aplica para pacientes menores de edad, para usuarios que estén bajo custodia policial o bajo el Estado,
o pacientes que se encuentran con la alteración mental que limite su autonomía o su capacidad para tomar decisiones. En los casos de solicitud de salida voluntaria, el médico debe realizar una evaluación integral del paciente, evaluar el estado mental para ver si el paciente está en su juicio para poder solicitar este tipo de egreso, evaluar riesgo de suicidio, registrar en la historia clínica, evaluar la red de apoyo y las condiciones médicas concurrentes y la capacidad de autocuidado. En caso de que el médico tenga alguna duda con respecto al estado del juicio del paciente, él puede interconsultar a otras especialidades, por ejemplo psiquiatría, en este caso psicología, trabajo social, para que ellos certifiquen, por ejemplo en el caso de psiquiatría, que el paciente está apto para tomar decisiones y pueda firmar su salida voluntaria. Se deben comunicar en todos los casos los riesgos y beneficios, informar al paciente y su familia sobre los riesgos de la salida voluntaria. En el caso de las actividades en este tipo, pues nosotros debemos dejar expreso en la historia clínica que el paciente solicitó la salida voluntaria, que se recibió firmada por el médico y se le da curso al egreso, registrando en la historia clínica si el paciente tiene medicamentos que no se han administrado o insumos que no se han utilizado, se deben devolver a la farmacia para el proceso de cierre de la cuenta por parte de ellos. El egreso por fuga, ya nosotros habíamos hecho una capacitación hace pocos días sobre la fuga. Sin embargo, les voy a recordar más o menos cuáles son los pasos que se siguen en este tipo de egreso. Pues en el caso de egreso por fuga, aplica el protocolo de fuga de pacientes y se tienen que hacer las actividades de notificar al líder de la unidad, notificar a trabajo social para el contacto de los familiares, y la notificación a vigilancia para que notifiquen al cuadrante de la policía, a referencia para que, por si el paciente se encuentra con algún trámite en curso, para que se cierre el caso, se notifica facturación para el cierre de la historia clínica, se debe reportar el evento de seguridad a seguridad del paciente, realizar los registros en la historia clínica de todas las actividades que se realizaron. De igual forma, se debe establecer el contacto y notificar la fuga a los familiares y acudientes del paciente fugado. De todos los tipos de egresos, la enfermera responsable del servicio se debe organizar por parte de enfermería los documentos en físico de la historia clínica según el orden establecido, se debe foliar con números y se envía al área de facturación. Se notifica a trabajo social en caso de que haya algún inconveniente de cancelación de la cuenta, retirar cualquier dispositivo médico que pudiera aportar el paciente y que, sin ser imprescindible para su vida, pudiera resultar peligroso sin la vigilancia y cuidados del personal de la salud. Por ejemplo, se han visto casos y han habido eventos adversos por pacientes que reingresan a la subred y han egresado de hospitales en la misma subred y con el catéter endovenoso, por ejemplo. Se debe consignar en el registro de historia de enfermería la hora y fecha del alta, si el paciente sale solo o en compañía del familiar, las condiciones de salida, se aclara el incidente en caso de que haya sido egreso por fuga o por salida voluntaria, y las acciones que se realizaron. Se deben entregar siempre las pertenencias al usuario o a la familia si están en custodia nuestra o del servicio de vigilancia, haciéndole firmar el formato de inventario y registrarlo en la historia clínica. Despedirse cordialmente del paciente e informarle que puede volver a consultar cuando se debe informar a facturación por medio de una llamada telefónica. Se avisa, esto es más o menos complemento de lo que ya se explicó. Cuando el paciente ya tiene salida, pues se le debe informar a facturación para que hagan el cierre de la historia y vayan agilizando el proceso de egreso por facturación. Se deben entregar los registros físicos por parte ya sea del camillero o del auxiliar de enfermería. Hay que llevarlos y registrarlos en facturación, la cantidad de folios que se están y, como dijimos, se avisaba al área de referencia en caso de que haya algún trámite en curso para que cierren el caso. Facturación debe liquidar la cuenta, ellos van a expedir una orden de salida, la cual debe, aquí en el hospital le decimos paz y salvo, la cual debe ser firmada por el jefe de enfermería para que el paciente pueda egresar. Una vez surtido el trámite descrito, la enfermera verifica que los documentos estén completos, acorde y consignado con las órdenes médicas. El paciente debe tener epicrisis, le hacemos entrega
de los mismos documentos al paciente o al acudiente, se resuelven las dudas, se verifican que el paciente recibió la información y se entregará a paz y salvo el egreso del paciente. Este es más o menos como el flujograma de egreso. Lo voy a dejar un momento por si quieren tomarle alguna foto en el video, pero importantísimo para nosotros como personal de enfermería es que debemos diligenciar en la hoja de formato de educación al paciente y la familia. Previo al egreso debemos brindar la información al paciente y debemos dejar por escrito con firma del paciente y firma de nosotros el tipo de educación que se le dio. El enunciado dice que brindamos información al egreso, se educó sobre el manejo de la patología en casa, administración de insulinas, control de glucometrías, autocuidados. Si el paciente egresa con enoxaparina, por ejemplo, pues al paciente previamente el egreso se le debió haber enseñado, explicado y educado cómo se debe colocar la enoxaparina y se debe dejar registro en la historia clínica de la educación. Signos de alarma, tomas de medicamentos. Si el paciente llega a egresar con algún dispositivo, por ejemplo la sonda vesical, hay que explicarle cómo es el manejo en el domicilio y cuándo es la cita de control y su direccionamiento a las RIAs, entre otros. Esto fue un hallazgo que nos dejó Secretaría de Salud en ginecología porque no habían registros de pacientes que egresaban con anticoagulación, no habían registros en la historia de que a la paciente se le educaba. Y cuando revisamos el formato en físico de la educación, pues tampoco esto se llevaba. Entonces, como a manera de reflexión, debemos dejar registrados todas las cosas que hagamos porque eso en algún problema legal nos puede. Realicemos el registro de la historia clínica en nota de enfermería. Con el ejemplo, este es un ejemplo de un paciente que recibió educación, por ejemplo, en enoxaparina. Por ejemplo, dice, mire, se recibe documentación de egreso hospitalario por parte del servicio tratante, se verifica documentación con la paciente, se brindan recomendaciones generales de egreso y signos de alarma, se realiza educación de la paciente en la administración de enoxaparina, 40 miligramos vía subcutánea diaria por 8 días, y se firma el formato de educación del paciente y la familia. Posteriormente se envía historia clínica, facturación y se firma paz y salvo para egreso. Esa es más o menos la nota que debemos hacer. Recuerden, jefes, que debemos devolver insumos y medicamentos previo al llevar la historia clínica a facturación porque actualmente se están cerrando las historias muy rápido y han habido pacientes que se han quedado con medicamentos. Eso nos puede generar una glosa o inconformidades en el manejo de la historia clínica. Y eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.